Otras funciones elementales muy importantes son las funciones cuadráticas, cuya gráfica tiene la denominación de parábola. También la conocemos de tercero de la ESO. ¿A qué corresponde una función cuadrática? Pues la que tenga una expresión que relaciona la variable independiente x con la dependiente y en forma de polinomio de segundo grado. Típico igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números. A, por supuesto, no es cero para que sea efectivamente de segundo grado, y b y c números cualesquiera. Cualquier expresión de ese tipo representará una función cuadrática, y esta función cuadrática en la vida cotidiana representa, por ejemplo, casos como el del lanzamiento de una pelota a una canasta de baloncesto. Sería un caso de este tipo, el lanzamiento para que entre en lo que describe la pelota, ¿no? O incluso un chorro de agua de estos que salen hacia arriba en una fuente describe una curva de ese tipo, o sea que existen en la vida cotidiana. Las funciones cuadráticas, al coeficiente líder, el a, el coeficiente líder que le solemos llamar, el número que va multiplicando al término de mayor grado, pues ese número es el que nos va a dar un poco ya la forma de la parábola, si tiene ramas hacia arriba y el vértice, que se llama este punto mínimo aquí, está abajo, es un mínimo efectivamente, y en cambio si ese valor a es negativo, como puede ser menos 3, menos x cuadrado, en fin, eso serían parábolas de este otro tipo que tienen como vértice un máximo y las ramas irían hacia abajo. Eso es lo que nos diferencia de si van hacia arriba o hacia abajo, el coeficiente líder, el signo del coeficiente líder. El tamaño del coeficiente líder también nos ayuda a diferenciarlas. Si ese número es más grande en valor absoluto, la parábola es más delgadita. Y si ese número es más pequeño en valor absoluto, tipo 0,25, 0,5, entonces la parábola es más ancha. Hay más abertura entre las dos ramas, ¿vale? Aquí tenemos dos parábolas, aquí otras dos hemos pintado en ejes diferentes tipos de parábolas. Voy a ampliar para que veáis la diferencia. Por ejemplo, esta tiene coeficiente líder negativo, mira hacia abajo. Esta tiene coeficiente líder positivo, mira hacia arriba. Esta, por ejemplo, tiene coeficiente líder positivo, pero vale 1/2, y esta vale 3. Pues esta es más delgada que esta, que es más ancha. Y en este otro caso, que esta tiene coeficiente menos 3 y esta es menos 1/4, también es pequeñito, pero negativo. Lo que se trata aquí ya de, en cuanto a más ancha, es que el número a sea en valor absoluto pequeñito. Y si en valor absoluto es grande, pues sale la parábola como más delgada. Vamos a aprender entonces a representar las funciones cuadráticas. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros esta gráfica? Aparte de tener una idea gracias al valor de a, pues yo tengo que saber cosas exactas. Concretamente, lo que vamos a hacer es aprender a calcular ese vértice, que aquí es un máximo y aquí es un mínimo, y también vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. El vértice, para calcularlo, simplemente se aplica una fórmula, porque se deduciría del uso de las derivadas para calcular máximos y mínimos, que eso no se ve hasta primero de bachillerato. Entonces el vértice se aplicaría para calcular su abscisa, la fórmula menos b partido por 2a, siendo b, como sabemos, el coeficiente de la x, y a, como he dicho, el coeficiente líder. Pues menos b partido por 2a es la abscisa del vértice. Y una vez que se ha calculado, sustituyendo aquí en la expresión, se calcula la y correspondiente, que sería la ordenada del vértice. Con eso tendremos ya el vértice, las dos coordenadas, para poder dibujarlas. Después calcularemos, aquí tenemos un ejemplo, ahora haremos nosotros otro, y calcularemos el punto de corte con el eje vertical. Para cortar la curva con el eje vertical, lo que tengo que hacer es hacer la x0. Cojo la expresión de la curva y pongo la x igual a 0. Vemos que sale la y7, pues tendríamos el punto 0,7 y ya conseguiríamos el punto de corte que fuese. Y luego, para encontrar estos dos puntos de corte con el eje horizontal, que a veces son dos, pero puede ocurrir, como este ejemplo, que sea uno solo, o incluso que la curva estuviera más arriba del eje y no lo cortara, para eso tengo que calcular los puntos de corte con el eje horizontal, como digo, y eso se hace haciendo la y igual a 0, porque el eje horizontal tiene la y igual a 0. Si hago la y igual a 0 en la expresión de la curva, recordar que aquí estaba la y, tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, y esta ecuación, cuando tiene dos soluciones, me dará dos puntos, el x1, 0 y el x2, 0. Cuando tiene una sola, pues será un caso de este tipo en el que está, digamos, tocando
al eje en un solo punto, y cuando me salga como este ejemplo que sale que no tiene solución, pues no tendrá puntos de corte con los ejes, con lo cual tendré solo calculado el vértice y el punto de corte con el eje vertical, que ese sí existe siempre, pero no hay ninguno con el eje horizontal. Entonces, tengo 2 puntos nada más para pintarla. Bueno, pues para pintar una parábola no puedo trabajarla con 2 puntos solo como la recta, sino que siempre voy a necesitar por lo menos un par de ellos más. Entonces, si no he conseguido que de aquí salgan 2, entonces el último paso será hacer una tablita de valores, dándole yo ya valores a la X, sustituyéndolo en la expresión en la que tenemos al principio, aquí, y calculándola. Con eso ya conseguiré la tabla de valores que complete los otros 2 puntos que tenía. Repito, vértice, punto de corte con el eje vertical, y si tengo los 2 puntos de corte con el eje horizontal que me hubieran salido de aquí, pues ya tengo 4 puntos y ahora puedo dibujar. Pero si de aquí no me sale ninguno, completo con 2 puntos más, normalmente uno a cada lado del vértice para que el dibujito me salga bien, ¿vale? Y ya con esos 4 puntos ya tienen una referencia posible para poder pintarse la parábola. Ahora en un segundo vídeo haremos un ejemplo en concreto de espacio.